¿Y qué es para nuestro público, para todos ustedes que nos están acompañando desde sus casas, la curiosidad? ¿Qué es también para ustedes la innovación? Por favor, vayan dejándonos sus chats porque los vamos a leer, los vamos a celebrar. Pero por ahora queremos invitar a que pase al escenario Claudia Ortiz Calderón, doctora en Ciencias Biológicas de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile. Ella nos va a hablar por medio de esta charla de inteligencia vegetal. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Paloma. Muchas gracias y estoy súper contenta de estar aquí con ustedes y de contarles lo que es mi pasión, las plantas. Y para ello les quiero contar acerca de la inteligencia vegetal. Lo primero es entender o poder, ¿no es cierto?, preguntarse qué es la inteligencia. Y para eso, lo primero también es pensar, bueno, los seres humanos, nosotros nos consideramos seres inteligentes, claramente, nadie diría que no. Y por ejemplo, los seres humanos, cuando tenemos calor, cuando tenemos frío, nosotros nos sacamos la ropa, ¿no es cierto?, nos ponemos el traje de baño, nos vamos a la agüita, o nos abrigamos, nos ponemos una bufanda, nos ponemos un gorrito, etc. Si tenemos hambre, lo que vamos a hacer es, vamos a la cocina, nos preparamos un sándwich o nos tomamos un vaso de agua. Si nuestro ambiente alrededor está un poquito contaminado, nos ponemos la mascarilla, nos protegemos de los virus con las mascarillas también. Y si nosotros vemos que nuestro ambiente, nuestro suelo está contaminado, ¿qué es lo que hacemos? Nos organizamos en grupo, vamos con nuestros amigos y amigas y limpiamos nuestro ambiente. Todo esto lo podemos hacer porque tenemos la capacidad también de movernos, ¿no es cierto? Tenemos esta posibilidad de ver a nuestro alrededor, de darnos cuenta de lo que está pasando y además de poder movernos. Pero ¿qué pasa con esos organismos que no se pueden mover? Esos organismos que no se pueden mover son aquellos organismos que se denominan sésiles y que son organismos que crecen adheridos o sujetos a un sustrato del cual no se pueden separar ni se van a desplazar. Por ejemplo, las esponjas. Estas esponjas tan bonitas, ¿no es cierto?, que nosotros podemos ver en el fondo del mar, están adheridos a las rocas. No se pueden mover, pero son seres vivos, se alimentan, crecen, se reproducen. Y otro ejemplo son nuestras plantas. Aquí vemos, ¿no es cierto?, una semillita de un poroto, que seguramente muchos de ustedes conocen porque han hecho el experimento, ¿no es cierto?, en sus clases, y vemos que esta semilla y esta plantita está anclada al suelo, está sin posibilidades de moverse. Entonces, si pensamos en ¿no es cierto?, en estas plantas que no se pueden mover, ¿cómo las plantas se las arreglan, por ejemplo, si hay mucho calor? ¿Qué pasa si hay mucho frío? ¿Se pueden mover? No, no se pueden mover. No se pueden ir a poner protector solar. Tampoco se pueden ir, ¿no es cierto?, a poner debajo de un techo. Y las plantas entonces serán capaces de censar lo que está pasando alrededor y su ambiente. Veamos. Aquí les voy a mostrar 3 ejemplos que dicen que sí. Este ejemplo es de una planta que se llama Mimosa pudica. Y tal como su nombre indica, esta plantita, cuando yo la toco, responde al tacto. Es una planta que pliega sus hojas cuando yo la toco. Sensa, es capaz entonces de censar, no tiene piel, pero es capaz de censar, ¿no es cierto?, que alguien la está tocando. Otro ejemplo súper clásico que muchos de ustedes conocen es nuestro girasol, Helianthus anus. El girasol, tal como muestra esta animación, se mueve cuando, ¿no es cierto?, el sol se va moviendo. Es capaz de seguir al sol. Curioso, no se puede mover, pero puede seguir el movimiento del sol. Y un tercer ejemplo un poquito más dramático es esta planta, que es la llamada planta carnívora, y se llama así porque esta planta es capaz de atrapar insectos y de poder absorber los nutrientes minerales que tienen estos insectos, por eso se le llama carnívora. Pero lo interesante de esta planta es que cuando el insecto se posiciona ahí al medio, en esta parte rojita de la planta es capaz de censar primero el peso del insecto y el tiempo en que el insecto permanece en ese lugar. Entonces, si las plantas no se mueven, pero son capaces de censar, ¿no es cierto?, este ambiente, todo lo que está alrededor de ellas, nos preguntamos, ¿serán inteligentes? ¿Y perciben el ambiente? Sí, les acabo de mostrar, ¿no es cierto?, 3 ejemplos. ¿Responden a estímulos?
también les acabo de comentar unos ejemplos. Pueden comunicarse también, y lo vamos a ver en un momento. Pueden defenderse, también se pueden defender. Por lo tanto, si las plantas hacen todo esto, perciben el ambiente, se defienden, se comunican, las plantas serán, ¿no es cierto?, inteligentes. Nos preguntamos eso. Y yo me lo pregunto, y ustedes se lo preguntan, y yo respondo. Las plantas se comportan como organismos inteligentes y por lo tanto presentan un nivel de inteligencia sin tener sistema nervioso, como lo tenemos los seres humanos, ¿no es cierto?, los organismos animales, pero son capaces de responder a su ambiente de una manera inteligente. Por eso es que se habla de la inteligencia vegetal. Y veamos entonces esta inteligencia vegetal desde el punto de vista ahora de si las plantas son capaces de, entre comillas, conversar entre ellas. ¿Esta inteligencia permite la comunicación entre las plantas? La respuesta es sí. Las plantas se pueden comunicar. ¿Y cómo lo hacen? Si no tienen oídos, ¿no es cierto? Si no tienen una boca, si no tienen voz para hablar, lo hacen a través de sus raíces. Estas raíces de las plantas funcionan como vasos comunicantes entre ellas, tal como se ve aquí en esta animación. Vemos unas raíces de las plantas y de las raíces de las plantas salen unos hilitos y esos hilitos corresponden a lo que se denominan micorrizas. ¿Y qué es lo que son las micorrizas? Son hongos que crecen asociados a las raíces de las plantas y que forman esta red de comunicación. Y lo que se va moviendo en la animación corresponden a moléculas que transmiten las plantas, que las fabrican los árboles, por ejemplo, y las traspasan a través de estos pequeños hilos de comunicación. Esto genera lo que hoy día se conoce como la World Wide Web. WW, es la WW de las plantas. Es una manera de comunicarse de las plantas de manera interna, de manera que va por debajo de la superficie. Entonces, la próxima vez que ustedes caminen por un bosque, piensen que todas las plantas que están alrededor están hablando entre sí, comunicándose químicamente debajo de sus pies. Eso existe. Entonces, las plantas se pueden comunicar. Y las raíces son fundamentales. Esta estructura de las plantas que les permite anclarse al sustrato es sumamente importante, no solo para la comunicación, sino que también para que las plantas sean capaces de absorber nutrientes. Y aquí lo que vemos es un hongo que está generando una estructura que conversa con la raíz de la planta y vamos a ver que en azul están representadas las moléculas de agua, estas bolitas azules, y las bolitas verdes corresponden a nutrientes. Estos nutrientes son absorbidos por las raíces y le permiten a la planta entonces alimentarse. ¿Nutrientes de qué tipo? Minerales, por ejemplo, nitrógeno, potasio, fósforo, cobre. ¿Tenemos cobre en nuestros organismos? Sí, el cobre es súper importante, es un metal fundamental para nuestra vida. Entonces, las raíces son fundamentales para que las plantas puedan vivir, reproducirse, crecer. Y acá se ve en una animación que el flujo de agua va hacia la parte aérea de las plantas. Por lo tanto, estas plantas, ¿no es cierto?, y sus raíces presentan esta capacidad de absorber y de poder censar lo que está también en el suelo e incorporarlo a su organismo. Y esto nosotros lo podemos usar inteligentemente como seres humanos, haciendo uso de la inteligencia que tienen las plantas y sus estructuras para poder limpiar el ambiente. Entonces, ¿las plantas pueden rescatar y ayudarnos a mejorar nuestra calidad ambiental? Absolutamente. ¿Cómo lo hacen? A través de procesos que se llaman fito, por planta, remediación, por mejora, mejorar el ambiente con el uso de plantas. Y aquí se muestra que, por ejemplo, el uranio, que es un elemento radioactivo, puede ser absorbido por las raíces de las plantas y evitar que este uranio llegue, por ejemplo, a un agua que puede ser utilizada para que los animales, ¿no es cierto?, los seres humanos consuman. Las plantas pueden detener este flujo de este compuesto radioactivo. Y eso también ocurre con los elementos metálicos. Las plantas pueden incorporar los elementos metálicos, volatilizarlos, convertirlos en elementos que son volátiles en el ambiente y por lo tanto no generan daño. Las pueden
compartimentar, es decir, almacenar en sus hojas y en sus tallos, o las pueden fijar en las raíces. Todos esos procesos se llaman fitovolatilización, fitoextracción o también fitodegradación, cuando las plantas degradan compuestos de tipo orgánicos o inorgánicos. Entonces, esta inteligencia vegetal también es beneficiosa para nosotros. Nosotros podemos hacer uso de esta inteligencia vegetal para poder rescatar y mejorar nuestro ambiente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestro laboratorio? Nosotros vamos al campo, tomamos una planta, la estudiamos, vamos al laboratorio y después, ¿no es cierto?, seguimos estudiando esta planta y podemos entonces determinar por qué y cómo y para qué podemos, ¿no es cierto?, usar esta inteligencia vegetal y mejorar nuestro ambiente. Y eso permite que convirtamos, por ejemplo, un pedazo de suelo que se ve súper pelado ahí en esa fotografía, medio blancucho, en algo que está poblado con plantas y que además de verse bonito, está con una mejor calidad. Entonces, cerremos con esto. ¿Las plantas tienen sentidos? Sí. Sensan el ambiente, son capaces de percibir su ambiente. ¿Y tienen la capacidad de resolver problemas? Sí, porque responden al ambiente. Y por lo tanto, las plantas tienen una inteligencia particular, inteligencia vegetal. Gracias. Muchas gracias. Yo les quería contar que se me olvidó comentarles a todos los que están conectados que ustedes le pueden hacer preguntas a ella. Me resonó mucho la charla que estabas haciendo porque yo fui una de esas personas que se fitorremedió. Durante la pandemia fui y me refugié entre medio de mis plantas y estoy así de sana como me ven hoy día gracias a ellas. Tenemos preguntas que nos llegaron a través del chat. ¿Qué aplicación tecnológica tienen las plantas? ¿Y quién nos hace esa pregunta? Señor director, todavía no nos inventan un nombre para usted. Juan Ormazábal. Juan, aplicación tecnológica enorme. De hecho, hoy día se existen tecnologías en base a las plantas que se llaman fitotecnologías, porque son tecnologías basadas en la capacidad que tienen las plantas para, por ejemplo, poder capturar, degradar y, por lo tanto, limpiar algunos ambientes contaminados. Ah, mira qué interesante. El universo de las plantas, aparte, va a ser tan relevante para el futuro, porque si hay algo clarísimo es que las plantas van a ser parte del futuro. No sabemos si nosotros vamos a ser parte del futuro. Absolutamente. Tenemos muchos comentarios sobre la innovación. Hay mucha gente que está. Jorge Zúñiga dice, excelente tema, la inteligencia de las plantas. Lo hemos visto también en otras exposiciones de muchos científicos. Esto es definitivamente una tendencia. Nos preguntan si puede desarrollarse con la ingeniería agronómica, ¿no? Etcétera. ¿No? Tenemos acá muchos comentarios desde las redes. Los queremos invitar a ustedes y queremos agradecer tu charla, Claudia. Por nada, que estén muy bien.